olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Queremos hoy hablar de un tema que es muy importante para todos los venezolanos porque tiene que ver con la comida, las medicinas y el deterioro de la vida diaria de todos los venezolanos. Y es que en las próximas horas el gobierno de Maduro tiene un dilema que es sumamente importante para el país. Y es el dilema de pagar más de 3.500 millones de dólares, que es una suma de dinero enorme para Venezuela, o utilizar parte de ese dinero para comprar medicina, para comprar comida, para permitir que se produzca en Venezuela lo que se ha destruido, que es la producción nacional. Y en ese sentido, Maduro lo que tiene ahorita es el dilema o de pagarle a los grandes bancos o a ellos mismos, que son los que tienen la deuda en la mano, o cumplirle al pueblo venezolano. Nosotros el día de hoy queremos hacer una propuesta muy concreta en función del drama de hambre que vive Venezuela y del drama de salud que vive Venezuela. Pero antes quiero explicar por qué llegamos acá en 10 segundos. En los últimos años, Venezuela ha tenido, como ustedes saben, el ingreso más grande de petróleo en su historia. Han ingresado por petróleo 1 millón de millones de dólares. Es decir, ustedes escriben 1 millón y le agregan a eso 6 ceros y eso es lo que ha entrado en Venezuela en los últimos años. 1 millón de millones de dólares. Ahora, eso es solo petróleo, porque si a eso le agregamos lo que se ha endeudado el país, tendrían que agregarle a ese millón de millones de dólares 250.000 millones de dólares más. Imagínense ustedes la cantidad de dinero que ha entrado y el resultado que tenemos hoy. Ahora, ¿por qué ha pasado eso? Porque este país, nuestro país, ha tenido tanto dinero y al mismo tiempo está en quiebra. Bueno, la razón es muy sencilla. Se lo robaron, lo regalaron a otros países o lo despilfarraron. Esa es la realidad. No hay obras, no hay producción, se lo han robado. Ustedes saben cómo vive todos los enchufados o se lo han regalado a otros países. Fíjense ustedes que en ese sentido, además de esa realidad, el gobierno de Maduro lo que ha hecho es destruir la riqueza en Venezuela. Hoy, Venezuela está produciendo diariamente 750.000 barriles menos cada día. Es decir, que en lugar de producir más petróleo, se ha destruido la producción del petróleo en 750.000 barriles diarios. Si ustedes llevan eso a todo un año, el país está dejando de percibir nada más y nada menos que 15.000 millones de dólares al año, porque PDVSA está produciendo menos petróleo porque se ha destruido la producción del petróleo. Si a eso ustedes le suman la destrucción de la producción privada, por supuesto el gobierno tiene menos ingresos porque se cobran menos impuestos. Y luego está otro tema que es fundamental, que es que el gobierno maneja los dólares como le da la gana. De cada 100 dólares que entran al país, que el gobierno es dueño del 100% de los dólares, imagínense ustedes esta cifra, de cada 100 dólares que entran, el gobierno se queda con 98, se los reparten entre ellos en los del gobierno como les da la gana y solamente utilizan 2 dólares para dárselos al sector privado para producir. Imagínense lo que significa esto, de cada 100 dólares que entran, que el gobierno se los apropia completo, esos 100 millones de dólares, ellos se quedan con 98 millones de dólares, con 98 dólares esos 100 millones de dólares, y después solamente al sector privado, para producir, para importar materias primas, para comprar medicina, solamente 2 dólares. Y ellos se quedan con 98 dólares de cada 100 dólares que entran. Esto que les estoy dibujando demuestra claramente cómo el problema económico de Venezuela se llama Nicolás Maduro y el modelo que Nicolás Maduro le quiere imponer a los venezolanos, que no es otra cosa que una segunda Cuba. Esa es la realidad. Ahora, en las próximas horas, el gobierno tiene que pagar 3.500 millones de dólares. Ahora, pagar 3.500 millones de dólares va a significar que se va a importar menos comida, que se va a importar menos medicina, que se va a importar menos bienes para el país y para los ciudadanos. Por eso, en este momento, lo que nosotros planteamos al gobierno en función de lo que significa el drama del hambre que pasa a Venezuela es, en primer lugar,
que se abra de una vez por todas el canal humanitario. El mundo entero está dispuesto a dar comida y medicinas a Venezuela y Nicolás Maduro se niega sistemáticamente a que países como Brasil, Argentina, China, Estados Unidos, todos los países grandes e importantes quieren regalar comida y medicina, y por eso nosotros como primer punto reiteramos la necesidad de abrir ese canal humanitario. Y en segundo lugar, que es lo más importante, que se haga una refinanciación de la deuda. Y este punto es sumamente importante. Verdaderamente es criminal que en este momento Maduro privilegie a los bancos y a los enchufados que tienen los bonos de la deuda en lugar de refinanciar la deuda para que se pueda tener dinero para comida y alimentos en Venezuela. De manera que ese es un punto sobre el cual nosotros pensamos, y es una propuesta que lanzamos hoy, para que en este momento el problema de la deuda sea que se refinancie la deuda y no se castigue a los venezolanos al precio de cumplirle a los bancos, de cumplirle a los tenedores de los bonos o a cumplirle a la gente de Wall Street. Un gobierno serio en este momento lo que estaría haciendo es reformando la economía completamente para producir una economía sana, refinanciar la deuda para que todo ese dinero no se vaya a los bancos, sino se quede en Venezuela, y pensar, que es lo más importante, en los venezolanos y en el hambre y la necesidad que tienen los venezolanos en este momento. La pelota está del lado del gobierno y el gobierno tiene que demostrar que le importa el hambre y la necesidad de nuestro pueblo con esas dos medidas que son concretas, sencillas y que llevarían al bienestar, pero también a la reforma completa de la economía. Abrir de una vez por todas ese canal humanitario para que entre toda la comida, todas las medicinas de todos los países que quieren ayudar, y en segundo lugar, refinanciar la deuda para transformar la economía, hacer una economía competitiva que crezca, que produzca, pero también para que ese dinero que hoy se va a ir en las próximas horas a pagarle a los bancos, a los gringos, vaya más bien a sanar de manera inmediata la necesidad de hambre, de producción nacional, de medicina y de todo lo que significa la necesidad de nuestro pueblo en este momento. De manera que entendamos bien lo que está pasando en el país. Maduro destruyó la producción del petróleo, 750.000 barriles diarios menos. Eso representa 15.000 millones de dólares al año. Se dilapidaron 1 millón de millones de dólares que entraron a Venezuela y que ya no existen. Están en los bolsillos privados de la nomenclatura del régimen. Y además de todo, destruyó la producción nacional. Y por si fuera poco, los pocos dólares que entran, de cada 100 dólares, ellos se quedan con 98, se los reparten como les da la gana sin control, y al resto de los venezolanos le llega solamente 2 dólares para producir, para importar o para lograr tener materia prima. Allí es donde está, con números y con demostraciones claras, el drama de lo que está viviendo Venezuela en este momento, y el gobierno tiene el deber, por el hambre, por la necesidad, por la enfermedad, de darle a los venezolanos una respuesta concreta que en horas se podría tomar para lograr ayudar a todo un país que está verdaderamente hambriento de libertad, pero hambriento también de comida, hambriento de medicina, hambriento de cambio. Eso es lo que queremos exponer el día de hoy, y cualquier pregunta estamos a la orden. Diputado, ¿usted cree que el canal humanitario realmente se vaya a instaurar una medida que se está solicitando desde 2015, que se ha incrementado la cantidad de personas que han fallecido, no solo en los hospitales y en las clínicas privadas, sino también a causa simplemente de una medicina con patologías que podían ser superadas, pero que a falta de medicinas no se ha logrado? Y el gobierno insiste de que no es necesario. ¿Usted cree que a esta altura realmente el gobierno debe su brazo torcer? Bueno, a nosotros lo que nos toca como venezolanos y como ciudadanos y desde nuestra posición en el Parlamento, insistir una y otra vez que el gobierno tiene el deber de abrir ese canal humanitario. Nadie entiende, y mucho menos nuestro pueblo, que habiendo tantos países, y yo lo he hecho personalmente, yo he visitado y hablado con muchos gobiernos que están dispuestos de traer en horas toneladas de alimentos y toneladas de medicina, nadie entiende que sea Maduro el que diga eso no entra en Venezuela.
Nadie entiende que sea el gobierno el que diga que aquí no hay necesidad, y por eso nosotros lo que nos toca es insistir, insistir e insistir, y además de que nuestro pueblo se dé cuenta que al final el gobierno, por orgullo, lo que quiere es quitarle a la gente y someter a la gente y subordinar a la gente. Por eso es un tema que hay que seguir insistiendo, porque el mundo entero quiere ayudar a un país que le entró todo el dinero, que se ganó la lotería petrolera más grande de la historia y hoy se la robaron, y la inmensa mayoría del pueblo lo está pagando con inflación, con devaluación, con hambre, con su salud, sin trabajo. Y por eso hay que insistir una y otra vez en que se cambie la economía, pero que también se abra de una vez por todas ese canal humanitario para darle algún tipo de sentido y algún tipo de ayuda a la gente de manera urgente. ¿Qué papel jugaría la Asamblea Nacional en esta refinanciación que ustedes están planteando, entendiendo además que el gobierno ha tomado decisiones que la Asamblea ha rechazado y por ende se ha arrancado de alguna manera el juego internacionalmente con respecto al refinanciamiento? Bueno, yo creo que la Asamblea ha hecho su papel serio, que es que ha impedido que el gobierno se siga endeudando. Toda deuda que no pase por la Asamblea, como lo dice la Constitución, es nula, no existe. Y nosotros lo que hemos hecho es que evitamos que el gobierno se siga endeudando para que sea al final nuestro pueblo, nuestros hijos, los que paguen esa deuda. Ahora, refinanciar la deuda significa pasar por la Asamblea Nacional. Refinanciar la deuda significa reformar desde la A hasta la Z toda la economía para pasar a una economía que produzca, que le dé toda la fuerza a la iniciativa, a la energía del sector privado, se genere empleo, se abran las inversiones, y allí es donde el gobierno no quiere dar el paso, porque lo que quiere crear en Venezuela es un país de esclavos, un país de subordinados, un país donde el gobierno domina a la gente con la comida, pero eso al final es mayor esclavitud para el pueblo, y nosotros, así como tenemos que insistir con que se abra el canal humanitario, tenemos que insistir con que tiene que haber obligatoriamente una reforma de la economía para que el país sea libre, para que la gente pueda comprar, trabajar y gastar y crecer como le dé la gana, y no sometido a un gobierno que lo que quiere es crear una Venezuela de esclavos, que es el dilema que tenemos nosotros que romper en este momento. Diputado, usted el jueves en la rueda de prensa que ofreció la Asamblea Nacional señaló con respecto a los gobernadores que no eran institutos autónomos y que eran gobernadores de la unidad. Sin embargo, el día viernes, el gobernador electo Juan Pablo Guanipa señaló que harán una consulta a la gente para saber si van a acudir o no ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Esta decisión está avalada y aprobada por la dirigencia opositora dentro de la mesa de la Unidad Democrática? Bueno, lo que hemos hablado es que ese no fue el sentido de las palabras de lo que quiso decir Juan Pablo. Los gobernadores al final van a tomar decisiones en conjunto con la unidad, y la tranquilidad que queremos darle a nosotros, a los venezolanos, es que no se va a dar ningún paso que significa ni reconocer, ni humillarse, ni romper con lo que es el sentimiento del pueblo y del mundo entero, que es de total desconocimiento a una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, fraudulenta, y que lo que viene es a crear una dictadura en Venezuela, como está tratando de hacerse en este momento. De allí la posición de dignidad que se va a mantener, que se ha dicho desde antes, se ha mantenido después y que se seguirá manteniendo. El presidente Maduro amenazaba el viernes de que entonces serían nuevas elecciones en esas 5 gobernaciones. Bueno, eso lo que pone en claro es que en Venezuela no hay democracia. Lo que pone en claro es que Maduro cree que hace lo que le da la gana con el país, pero yo insisto en eso. Gobiernos que toman esa decisión al final lo que están es poniéndose de espaldas al pueblo, y son gobiernos que en lugar de mostrar fuerza lo que demuestran es que solamente tienen fuerza bruta, y lo que están es destruyendo al país, pero lo más importante es que se están destruyendo ellos mismos. Lamentablemente el gobierno, en lugar de buscar un país que pueda tener paz, que pueda tener tranquilidad, que pueda tener seguridad, hace las cosas como le da la gana, pero créanme que al final eso termina en la propia destrucción, en la propia implosión de este gobierno y de esta dictadura que hay en Venezuela. No me queda claro el tema que usted dice que se malinterpretaron las palabras, que no fue lo que quiso decir el gobernador Guanipa. Quiere decir que los gobernadores, estos 5 gobernadores, no van a realizar una consulta porque el gobernador de Nueva Esparta había convocado para hoy mismo incluso asambleas para tocar el tema. Bueno, una cosa que escucha a la gente, pero lo importante es lo siguiente. Primero, que la idea es que se tome una decisión en bloque, y en segundo lugar es que no se va a tomar ninguna decisión que cambie lo que ya se había dicho, que es que no se va ni a arrodillarse, ni a someterse, ni a humillarse
frente a un gobierno que lo que quiere es simplemente destruir y desmoralizar el país. Eso quiero que quede muy claro, la verdad. O sea, la decisión de la dirigencia y de la mesa es que los gobernadores no se presenten ante la Asamblea Nacional. Exactamente. Diputado, esto implicaría que los gobernadores no van a ejercer, porque ayer Delcy Rodríguez insistió en que si no se juramentaban no iban a ejercer. Bueno, es una lucha de dignidad versus un gobierno que quiere desmoralizar. Y el país tiene que ver que la decisión de su dirigencia es dignificar al país y moralizar al país. No es someterse, no es simplemente subordinarse. La fuerza de los gobernadores está en el voto que incluso logró vencer al fraude que había en 20 puntos de diferencia. Al final ganó por 4 nada más, porque no pudieron bajarlo como pretendían bajarlo también. De manera que la fuerza nuestra y la fuerza de estos gobernadores particularmente es haber incluso vencido el fraude por encima del fraude del gobierno. Por cierto que mañana vamos a dar también una rueda de prensa informando de unos hallazgos muy importantes en el caso del Estado Miranda sobre lo que ha sido el tema de las auditorías que se han hecho posteriormente. Los gobernadores quedaron a reunirse hoy aquí en Caracas. Ayer la gobernadora Lady Gómez dice que se iban a reunir hoy acá. Los gobernadores No estoy al tanto de eso, la verdad. Diputado, anoche el diputado Luis Florido anunció que van a iniciar una gira internacional para denunciar las irregularidades. ¿Cuándo comenzará y cuál es el objetivo fundamental que tendrá? Mira, hay dos cosas distintas allí. Se va a hacer la explicación de lo que sucedió el 15 de octubre y se va a plantear cuál es el sistema electoral que hay que lograr en Venezuela para que haya confianza de nuevo en el voto en Venezuela, que es algo sencillo. Significa simplemente aplicar la ley y cambiar a quienes están en el CNE, junto con otras garantías como acceso a los medios, observación internacional y que haya verdaderamente una presencia monitoreada de todo el mundo. Las dos cosas, denunciar lo que pasó el 15 de octubre y lograr que tenga esa fuerza de lograr un sistema que genere confianza a todos los venezolanos. ¿A dónde se va a ir? Son grupos, tanto de parlamentarios como de la unidad, que van a Naciones Unidas, a la OEA, al Grupo de Lima, a la Unión Europea también, a Mercosur. Habrá reunión particular y privada con el presidente de Dominicana, a UNASUR, es decir, a todos los grupos que han estado vinculados con Venezuela. Y de nuevo les repito, la idea de esta gira que cubre a todo el planeta, lo que tiene como meta es esa, explicar bien qué sucedió el 15 de octubre y al mismo tiempo poner sobre la mesa cuál es el sistema electoral que le va a dar confianza al país para cualquier evento electoral. Mientras tanto, es simplemente un gobierno como dictadura que es jugando solo con las reglas que él quiere y como les da la gana, pero sin la legitimidad y la confianza de la inmensa mayoría de los venezolanos. ¿Cómo van a enfrentar, diputado, el hecho de que Maduro dijo recientemente que van a inhabilitar a los 5 gobernadores si no se juramentan ante la constituyente? Bueno, pues es que el dilema es muy claro. Como dicen, es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Tú no puedes estar sometido a un tipo que cree que es el dueño de Venezuela, que es el dueño de los derechos de los venezolanos, sino que tú tienes que trancarte en una posición que es la legal, que es la constitucional, que es la democrática, y que sea él el que siga atropellando el país como le da la gana. Pero eso es cavar su propia tumba, que es lo importante. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Venezolanos en este momento. La pelota está del lado del gobierno y el gobierno tiene que demostrar que le importa el hambre y la necesidad de nuestro pueblo con esas dos medidas que son concretas, sencillas y que llevarían al bienestar, pero también a la reforma completa de la economía. Abrir de una vez por todas ese canal humanitario para que entre toda la comida, todas las medicinas de todos los países que quieren ayudar. Y en segundo lugar, refinanciar la deuda para transformar la economía, hacer una economía competitiva que crezca, que produzca, pero también para que ese dinero que hoy se va a ir en las próximas horas a pagarle a los bancos, a los gringos, vaya más bien a sanar
de manera inmediata la necesidad de hambre, de producción nacional, de medicina y de todo lo que significa la necesidad de nuestro pueblo en este momento. De manera que entendamos bien lo que está pasando en el país. Maduro destruyó la producción del petróleo, 750.000 barriles diarios menos. Eso representa 15.000 millones de dólares al año. Se dilapidaron 1 millón de millones de dólares que entraron a Venezuela y que ya no existen. Están en los bolsillos privados de la nomenclatura del régimen. Y además de todo, destruyó la producción nacional. Y por si fuera poco, los pocos dólares que entran, de cada 100 dólares, ellos se quedan con 98, se los reparten como les da la gana sin control, y al resto de los venezolanos le llega solamente 2 dólares para producir, para importar o para lograr tener materia prima. Allí es donde está, con números y con demostraciones claras, el drama de lo que está viviendo Venezuela en este momento, y el gobierno tiene el deber, por el hambre, por la necesidad, por la enfermedad, de darle a los venezolanos una respuesta concreta que en horas se podría tomar para lograr ayudar a todo un país que está verdaderamente hambriento de libertad, pero hambriento también de comida, hambriento de medicina, hambriento de cambio. Eso es lo que queremos exponer el día de hoy, y cualquier pregunta estamos a la orden. Diputado, ¿usted cree que en el canal humanitario realmente se vaya a instaurar una medida que se está solicitando desde 2015, que se ha incrementado la cantidad de personas que han fallecido, no solo en los hospitales y en las clínicas privadas, sino también a causa simplemente de una medicina con patologías que podían ser superadas, pero que a falta de medicinas no se ha logrado? Y el gobierno insiste de que no es necesario. ¿Usted cree que a esta altura realmente el gobierno debe subir a forzar? Bueno, a nosotros lo que nos toca como venezolanos y como ciudadanos y desde nuestra posición en el Parlamento, insistir una y otra vez que el gobierno tiene el deber de abrir ese canal humanitario. Nadie entiende, y mucho menos nuestro pueblo, que habiendo tantos países, y yo lo he hecho personalmente, yo he visitado y hablado con muchos gobiernos que están dispuestos de traer en horas toneladas de alimentos y toneladas de medicina, nadie entiende que sea Maduro el que diga eso no entra en Venezuela. Nadie entiende que sea el gobierno el que diga que aquí no hay necesidad, y por eso a nosotros lo que nos toca es insistir, insistir e insistir, y además de que nuestro pueblo se dé cuenta que al final el gobierno, por orgullo, lo que quiere es quitarle a la gente y someter a la gente y subordinar a la gente. Por eso es un tema que hay que seguir insistiendo, porque el mundo entero quiere ayudar a un país que le entró todo el dinero, que se ganó la lotería petrolera más grande de la historia, y hoy se la robaron, y la inmensa mayoría del pueblo lo está pagando con inflación, con devaluación, con hambre, con su salud, sin trabajo. Y por eso hay que insistir una y otra vez en que se cambie la economía, pero que también se abra de una vez por todas ese canal humanitario para darle algún tipo de sentido y algún tipo de ayuda a la gente de manera urgente. ¿Qué papel jugaría la Asamblea Nacional en esta refinanciación que ustedes están planteando, entendiendo además que el gobierno ha tomado decisiones que la Asamblea ha rechazado y por ende se ha arrancado de alguna manera el juego internacionalmente con respecto al refinanciamiento? Bueno, yo creo que la Asamblea ha hecho su papel serio, que es que ha impedido que el gobierno se siga endeudando. Toda deuda que no pase por la Asamblea, como lo dice la Constitución, es nula, no existe. Y nosotros lo que hemos hecho es que evitamos que el gobierno se siga endeudando para que sea al final nuestro pueblo, nuestros hijos, los que paguen esa deuda. Ahora, refinanciar la deuda significa pasar por la Asamblea Nacional. Refinanciar la deuda significa reformar desde la A hasta la Z toda la economía para pasar a una economía que produzca, que le dé toda la fuerza a la iniciativa, a la energía del sector privado, se genere empleo, se abran las inversiones, y allí es donde el gobierno no quiere dar el paso, porque lo que quiere crear en Venezuela es un país de esclavos, un país de subordinados, un país donde el gobierno domina a la gente con la comida, pero eso al final es mayor esclavitud para el pueblo, y nosotros, así como tenemos que insistir con que se abra el canal humanitario, tenemos que insistir con que tiene que haber obligatoriamente una reforma de la economía para que el país sea libre, para que la gente pueda comprar, trabajar y gastar y crecer como le dé la gana, y no sometido a un gobierno que lo que quiere es crear una Venezuela de esclavos,
que es el dilema que tenemos nosotros que romper en este momento. Diputado, usted el jueves en la rueda de prensa que ofreció la Asamblea Nacional señaló con respecto a los gobernadores que no eran institutos autónomos y que eran gobernadores de la unidad. Sin embargo, el día viernes, el gobernador electo Juan Pablo Guanipa señaló que harán una consulta a la gente para saber si van a acudir o no ante la Asamblea Nacional Constituyente. Esta decisión está avalada y aprobada por la dirigencia opositora dentro de la mesa de la Unidad Democrática. Bueno, lo que hemos hablado es que ese no fue el sentido de las palabras de lo que quiso decir Juan Pablo. Los gobernadores al final van a tomar decisiones en conjunto con la unidad, y la tranquilidad que queremos darle a nosotros, a los venezolanos, es que no se va a dar ningún paso que significa ni reconocer, ni humillarse, ni romper con lo que es el sentimiento del pueblo y del mundo entero, que es de total desconocimiento a una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, fraudulenta, y que lo que viene es a crear una dictadura. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Queremos hoy hablar de un tema que es muy importante para todos los venezolanos porque tiene que ver con la comida, las medicinas y el deterioro de la vida diaria de todos los venezolanos. Y es que en las próximas horas el gobierno de Maduro tiene un dilema que es sumamente importante para el país. Y es el dilema de pagar más de 3.500 millones de dólares, que es una suma de dinero enorme para Venezuela, o utilizar parte de ese dinero para comprar medicina, para comprar comida, para permitir que se produzca en Venezuela lo que se ha destruido, que es la producción nacional. Y en ese sentido, Maduro lo que tiene ahorita es el dilema o de pagarle a los grandes bancos o a ellos mismos, que son los que tienen la deuda en la mano, o cumplirle al pueblo venezolano. Nosotros el día de hoy queremos hacer una propuesta muy concreta en función del drama de hambre que vive Venezuela y del drama de salud que vive Venezuela. Pero antes quiero explicar por qué llegamos acá en 10 segundos. En los últimos años, Venezuela ha tenido, como ustedes saben, el ingreso más grande de petróleo en su historia. Han ingresado por petróleo 1 millón de millones de dólares. Es decir, ustedes escriben 1 millón y le agregan a eso 6 ceros, y eso es lo que ha entrado en Venezuela en los últimos años. 1 millón de millones de dólares. Ahora, eso es solo petróleo, porque si a eso le agregamos lo que se ha endeudado el país, tendrían que agregarle a ese millón de millones de dólares 250.000 millones de dólares más. Imagínense ustedes la cantidad de dinero que ha entrado y el resultado que tenemos hoy. Ahora, ¿por qué ha pasado eso? Porque este país, nuestro país, ha tenido tanto dinero y al mismo tiempo está en quiebra. Bueno, la razón es muy sencilla. Se lo robaron, lo regalaron a otros países o lo despilfarraron. Esa es la realidad. No hay obras, no hay producción, se lo han robado. Ustedes saben cómo vive todos los enchufados, o se lo han regalado a otros países. Fíjense ustedes que en ese sentido, además de esa realidad, el gobierno de Maduro lo que ha hecho es destruir la riqueza en Venezuela. Hoy, Venezuela está produciendo diariamente 750.000 barriles menos cada día. Es decir, que en lugar de producir más petróleo, se ha destruido la producción del petróleo en 750.000 barriles diarios. Si ustedes llevan eso a todo un año, el país está dejando de percibir nada más y nada menos que 15.000 millones de dólares al año, porque PDVSA está produciendo menos petróleo porque se ha destruido la producción del petróleo. Si a eso ustedes le suman la destrucción de la producción privada, por supuesto el gobierno tiene menos ingresos porque se cobran menos impuestos. Y luego está otro tema que es fundamental, que es que el gobierno maneja a los Venezuela como está tratando de hacerse en este momento. De allí la posición de dignidad que se va a mantener, que se ha dicho desde antes, se ha mantenido después y que se seguirá manteniendo. El presidente Maduro amenazaba el viernes de que entonces serían nuevas elecciones en esas 5 gobernaciones. Bueno, eso lo que pone en claro es que en Venezuela no hay democracia. Lo que pone en claro es que Maduro cree que hace lo que le da la gana con el país. Pero yo insisto en eso. Gobiernos que toman esa decisión, al final lo que están es poniéndose de espaldas al pueblo. Y son gobiernos que en lugar de mostrar fuerza, lo que demuestran es que solamente tienen fuerza bruta. Y lo que están es destruyendo al país
pero lo más importante es que se están destruyendo ellos mismos. Lamentablemente el gobierno, en lugar de buscar un país que pueda tener paz, que pueda tener tranquilidad, que pueda tener seguridad, hace las cosas como le da la gana, pero créanme que al final eso termina en la propia destrucción, en la propia implosión de este gobierno y de esta dictadura que hay en Venezuela. No me queda claro el tema que usted dice que se malinterpretaron las palabras, que no fue lo que quiso decir el gobernador Guanipa. Quiere decir que los gobernadores, estos 5 gobernadores, no van a realizar una consulta porque el gobernador de Nueva Esparta había convocado para hoy mismo incluso asambleas para tocar el tema. Bueno, una cosa que escucha a la gente, pero lo importante es lo siguiente. Primero, que la idea es que se tome una decisión en bloque. Y en segundo lugar, es que no se va a tomar ninguna decisión que cambie lo que ya se había dicho, que es que no se va ni a arrodillarse, ni a someterse, ni a humillarse frente a un gobierno que lo que quiere es simplemente destruir y desmoralizar el país. Eso quiero que quede muy claro, la verdad. O sea, la decisión de la dirigencia y de la mesa es que los gobernadores no se presenten ante la Asamblea Nacional. Exactamente. Diputado, esto implicaría que los gobernadores no van a ejercer, porque ayer Delcy Rodríguez insistió en que si no se juramentaban no iban a ejercer. Bueno, es una lucha de dignidad versus un gobierno que quiere desmoralizar. Y el país tiene que ver que la decisión de su dirigencia es dignificar al país y moralizar al país. No es someterse, no es simplemente subordinarse. La fuerza de los gobernadores está en el voto, que incluso logró vencer al fraude que había en 20 puntos de diferencia. Al final ganó por 4 nada más, porque no pudieron bajarlo como pretendían bajarlo también. De manera que la fuerza nuestra y la fuerza de estos gobernadores particularmente es haber incluso vencido el fraude por encima del fraude del gobierno. Por cierto que mañana vamos a dar también una rueda de prensa informando de unos hallazgos muy importantes en el caso del Estado Miranda sobre lo que ha sido el tema de las auditorías que se han hecho posteriormente. Los gobernadores quedaron a reunirse hoy aquí en Caracas. Ayer la gobernadora Lady Gómez dice que se iban a reunir hoy acá. Los gobernadores No estoy al tanto de eso, la verdad. Diputado, anoche el diputado Luis Florido anunció que van a iniciar una gira internacional para denunciar las irregularidades. ¿Cuándo comenzará y cuál es el objetivo fundamental que tendrá? Mira, hay dos cosas distintas allí. Se va a hacer la explicación de lo que sucedió el 15 de octubre y se va a plantear cuál es el sistema electoral que hay que lograr en Venezuela para que haya confianza de nuevo en el voto en Venezuela, que es algo sencillo, dólares como le da la gana. De cada 100 dólares que entran al país, que el gobierno es dueño del 100% de los dólares, imagínense ustedes esta cifra, de cada 100 dólares que entran, el gobierno se queda con 98, se los reparten entre ellos en los del gobierno como les da la gana y solamente utilizan 2 dólares para dárselos al sector privado para producir. Imagínense lo que significa esto. De cada 100 dólares que entran, que el gobierno se los apropia completo, esos 100 millones de dólares, ellos se quedan con 98 millones de dólares, con 98 dólares esos 100 millones de dólares, y después solamente al sector privado, para producir, para importar materias primas, para comprar medicina, solamente 2 dólares. Y ellos se quedan con 98 dólares de cada 100 dólares que entran. Esto que les estoy dibujando demuestra claramente cómo el problema económico de Venezuela se llama Nicolás Maduro y el modelo que Nicolás Maduro le quiere imponer a los venezolanos, que no es otra cosa que una segunda Cuba. Esa es la realidad. Ahora, en las próximas horas, el gobierno tiene que pagar 3.500 millones de dólares. Ahora, pagar 3.500 millones de dólares va a significar que se va a importar menos comida, que se va a importar menos medicina, que se va a importar menos bienes para el país y para los ciudadanos. Por eso, en este momento, lo que nosotros planteamos al gobierno en función de lo que significa el drama del hambre que pasa a Venezuela, es en primer lugar que se abra de una vez por todas el canal humanitario. El mundo entero está dispuesto a dar comida y medicinas a Venezuela y Nicolás Maduro se niega sistemáticamente a que países como Brasil, Argentina, China, Estados Unidos, todos los países grandes e importantes quieren regalar comida y medicina, y por eso nosotros como primer punto reiteramos la necesidad de abrir ese canal humanitario. Y en segundo lugar, que es lo más importante, que se haga una refinanciación de la deuda. Y este punto es sumamente importante.
verdaderamente es criminal que en este momento Maduro privilegie a los bancos y a los enchufados que tienen los bonos de la deuda en lugar de refinanciar la deuda para que se pueda tener dinero para comida y alimentos en Venezuela. De manera que ese es un punto sobre el cual nosotros pensamos, y es una propuesta que lanzamos hoy, para que en este momento el problema de la deuda sea que se refinancie la deuda y no se castigue a los venezolanos al precio de cumplirle a los bancos, de cumplirle a los tenedores de los bonos o a cumplirle a la gente de Wall Street. Un gobierno serio en este momento lo que estaría haciendo es reformando la economía completamente para producir una economía sana, refinanciar la deuda para que todo ese dinero no se vaya a los bancos, sino se quede en Venezuela, y pensar, que es lo más importante, en los venezolanos y en el hambre y la necesidad que tienen los venezolanos.